Si tienen unos $1,000 millones que les sobre y más o menos unas 100 hectáreas, un poquito más, estos podrían ser los jardines de su casa. Bienvenidos a los jardines del futuro. Esto es Gardens by the Bay, abrió hace más o menos unos 3 años y hace sentir muy orgullosos a la gente de Singapur, porque además de que es un lugar espectacular, ha servido como ejemplo de jardines botánicos. Estos super árboles que ven aquí atrás de mí no solamente tienen una función decorativa, sino que también están llenos de tecnología. 18 superárboles de entre 25 y 50 metros de altura funcionan como jardines verticales que albergan más de 160,000 plantas de 200 especies distintas. Los superárboles además generan energía para el jardín gracias a tecnología solar y funcionan también como pipas de ventilación ecológica para el elaborado sistema que conecta los superárboles con los conservatorios. En el árbol central, que es el más alto de todos, hay un restaurante, un bar, en el que pueden entrar a tomarse algo. Cuesta $10 de Singapur la pura entrada. Por $5 singapurianos, sí se dice singapurianos, te puedes subir aquí al puente que conecta los super árboles. Hi, welcome to OCBC Skyracer. Proceed up to level 2, then you walk across, yeah? Thank you. Thank you. Aquí dice, solo 15 minutos te dejan estar en el puente. No sé si esa regla se cumple o no, porque ahorita no había mucha gente, pero las vistas están increíbles, vean nomás. Ay, nanita, el puente se mueve tantito, pero digo, aquí todo es muy seguro. En Singapur siento que no me va a pasar nada nunca, pero está bueno, me está gustando este puente. Sí vale los $5, no, pues sí los vale, ¿no? Hay que pagarlos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mucho gusto. Está muy impresionante este lugar. No llevo aquí ni 20 minutos y ya es mi lugar favorito de Singapur. Ya nomás, allá atrás está el hotel. Ahí, la torre 1 es mi torre. ¡Qué preciosidad! Esto no pertenece al hotel, O sea, está conectado al hotel por un puente, pero esto no es parte del hotel. Esto lo hizo el gobierno y es uno de los lugares más populares que la gente visita aquí en Singapur. Gardens by the Bay es el proyecto ecológico más ambicioso del planeta y consiste en 3 áreas. Cada área tiene zonas temáticas y visitar los espacios abiertos es completamente gratuito. Probablemente las construcciones más espectaculares desde el punto de vista tanto arquitectónico como de ingeniería son los 2 domos creados para la creación de distintos ecosistemas. Esto es el Cloud Forest o bosque nuboso. Es todo un microsistema creado completamente por el hombre. Estamos prácticamente en una burbuja de cristal y esta montaña de 35 metros es artificial junto con la cascada. Aquí todo fue creado por el hombre. Obviamente las plantas sí son reales y está muy espectacular este lugar. ¡Wow! Me quedo un minuto aquí y me empapo. Está increíble esto, Qué espectacular es este sitio, no manches. Este impresionante domo permite crear un ambiente artificial para miles de plantas de distintas partes del mundo que no crecerían de forma natural en Singapur. Se sube por un elevador los 7 pisos de la montaña artificial para ir descendiendo a través de rampas y conocer las distintas plantas que existen en un bosque nuboso. Cada espacio está perfectamente bien pensado y utilizado. Todo se recicla y se saca provecho de cada centímetro.
Esta es la parte superior de la montaña artificial, se llama The Lost World o el mundo perdido, así como Jurassic Park. Y hay un montón de flores y de plantas y de cosas para ver. De verdad, viajar no sé qué decir porque estoy muy sorprendido de este lugar, de lo bonito y bien hecho que está. Y aquí tenemos un jardín de plantas carnívoras hechas de Lego. Después de un ratito ya se empieza a sentir frito. La energía que se usa para poder enfriar y mantener el clima de estos conservatorios viene de los superárboles. Esos superárboles generan todos los días energía que se utiliza aquí en los conservatorios. Cada árbol genera la energía suficiente como para iluminar todos los árboles cada noche. Yo estoy que se me cae la baba, o sea, se me cae la baba con este lugar, me fascina, me encanta. Si vienen a Singapur, tienen que venir. La verdad, Singapur tiene muchas atracciones, como les dicen la gente de turismo, de clase mundial. Y es verdad, esta es una atracción de clase mundial, está espectacular. Como a mí me gusta usar mucho mi imaginación, si tienen tiempo viendo mis videos lo sabrán. Yo como que a la montaña le veo forma de avispón. O sea, esto es la cabeza, no sé si estoy señalando bien, pero los puentecitos que salen son como los ojos enormes de un avispón. De ahora en adelante, esta montaña está bautizada como el avispón singapuriano. Ande pues. Como pueden ver en estos momentos, todos los puentes y las estructuras están echando vapor y eso se usa para que nosotros los visitantes tiene una especie de droga, entonces nos van a dormir y después van a vender nuestros órganos en el mercado negro y de esa forma Singapur ha hecho su fortuna. Estoy muriendo. No, no es cierto. Obviamente toda esta arquitectura y esta impresionante infraestructura viene con un fin educativo y obviamente en todas partes se explican, además del bosque nuboso, esta es la parte dedicada como al cuidado del medio ambiente, al calentamiento global y a dar datos duros sobre esta que es una realidad, aunque muchos se niegan a creerla. Y este es el domo de flores, un microclima completamente diferente al otro. También la estructura es diferente, esta es como más en forma de un huevo acostado y la otra es como en forma de un huevo medio ladeado. Y aquí obviamente hay flores, este clima está muchísimo más seco, pero también está impresionante. El Domo de Flores es el invernadero de cristal más grande del mundo. 3.332 paneles de cristal de distintos tamaños cubren un área del tamaño de 2.2 campos de fútbol. La temperatura controlada crea un ambiente perfecto para todas las plantas de clima mediterráneo de países como Chile, Estados Unidos, Australia y Madagascar. México, maguey de México. Argentina presente con su árbol palo borracho. Y este árbol, socotra. Aquí adentro hay un restaurante que se llama Polen y utilizan productos que se dan aquí dentro de este jardín botánico para los platillos. Pues yo le iba a echar muchas flores a este lugar, pero pues
no las necesita. De verdad que qué impresionante lugar. Todos los conservatorios, los superárboles, todo el jardín en general es increíble. Y sé que muchos de ustedes van a estar pensando, claro, ve nomás lo que se hace con dinero. Pues sí, costó $1,000 millones, pero no todo es el dinero, sino en qué vas a invertir el dinero y cómo inviertes el dinero. Hay muchísimos proyectos de países o de gente millonaria que no necesariamente tienen el mejor gusto ni son los proyectos más visionarios. Aquí se fueron el todo por el todo y está increíblemente bien hecho. Tan bien hecho que esto está sirviendo de ejemplo para muchas otras ciudades que buscan espacios verdes dentro de la ciudad, y Singapur se hace llamar la ciudad en el jardín. Y bueno, no todo es el dinero, es cómo utilizas el dinero y con qué fin y con qué visión utilizas el dinero. Esa es mi opinión muy personal, y aquí está utilizado de manera espectacular. Si pueden, visiten los jardines por la tardecita para que esperen al atardecer y vean cómo se iluminan, especialmente los árboles, que se ven increíbles. Y 2 veces por noche hay un espectáculo de luces y sonido. Garden Rhapsody is brought to you by Gardens by the Bay. El show está muy bonito, muy bonito. Es gratis y sucede 2 veces cada noche y me emocioné. Me sentí en Disney. Pues este es el hostal y la verdad no está nada mal. Aquí los precios suben junto con los pisos. Hoy empieza la Fórmula 1 aquí en Singapur. Ya puedes adquirir por tiempo limitado las botas viajeras de Alan por el Mundo en nuestra tienda en línea. Además de increíbles productos que hemos diseñado en colaboración con talentosos diseñadores 100% mexicanos. Recuerda que enviamos a cualquier parte del planeta.